La revisión de los medios UDEC, yo les comentaba una situación de un brote de coronavirus detectado en una obra de la construcción. Es importante que las obras que continúan ejecutándose cumplan con las medidas de seguridad, los protocolos. Javier Monsalves nos va a contar más de aquello. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Sí, lo mencionabas, un brote que podría ser, en el caso que hubiera más contagios de los 9 que se detectaron, podría ser el mayor de la región, entonces de ahí a la preocupación. Estamos hablando de un brote de al menos 9 casos positivos en una obra de construcción acá en la ciudad de Concepción. Estamos hablando de una obra que está acá en Aníbal Pinto, en la esquina con Manuel Rodríguez. Lo cierto es que acá la Seremi de Salud detectó 9 casos de COVID-19 y hay 250 personas que están en cuarentena, en observación. De ahí a la preocupación, porque es una gran cantidad de trabajadores los que podrían haber tenido contacto directo con esta persona. Para mayores detalles, por supuesto, vamos a escuchar las palabras del Seremi de Salud, Héctor Muñoz, quien detalla sobre esta situación en particular detectada acá en esta obra de construcción. Tras detectarse 9 casos positivos de trabajadores que vivían en condiciones de hacinamiento y que eran parte de una obra en Concepción de la constructora GIR Spa, ejecutada por empresa contratista, y comprobar en terreno faltas a protocolos de prevención y seguridad en contexto de COVID-19, además de diversas deficiencias sanitarias en contexto de la obra, se determinó cuarentena preventiva para cerca de 250 trabajadores debido a la falta de trazabilidad en los movimientos del personal positivo para COVID-19, además del inicio de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento del lugar. Sí, claro. Faltas a la sanitización, falta a las medidas de salud y claro, son 9 casos y 250 personas que están en observación, en evaluación. Y claro, la imagen en este momento, claro, nosotros tenemos este edificio de fondo donde son 2 torres casi de 17 pisos. Entonces, y no hay nadie trabajando, por supuesto, luego de las medidas adoptadas por la Seremi de Salud. 250 personas que, por supuesto, preocupan porque podría ser el brote más grande de la región del Biobío, teniendo en cuenta las cifras de personas que están en observación y que podrían tener contacto directo, podrían haber tenido contacto directo con los trabajadores que dieron positivo. Entonces, claramente esta obra está paralizada en este lugar y la mañana estuvimos en una pauta de la Cámara Chilena de la Construcción con otra empresa constructora donde se abordó este tema. Le consultamos al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en el Biobío, Felipe Slack, sobre esta situación y esto es lo que nos comentó. Solo refleja la importancia de no aflojar al momento de aplicar estas medidas y ser muy estricto. Hoy día la continuidad de las obras que le da la posibilidad a tanta gente de trabajar en un rubro como la construcción, que da empleo a 750.000 personas, ¿no es cierto? No podemos ser negligentes a la hora de aplicar estas medidas y estos protocolos. Estos protocolos están diseñados para cuidarnos, para cuidar a nuestros trabajadores, para cuidar a nuestra gente, a la gente que trabaja en oficinas. Somos todos parte de una misma cadena y después de entrar y de salir de nuestras obras, además, estamos en contacto con la gente en la calle. Por lo tanto, no solamente tenemos que cuidarnos a nosotros, sino que a nuestras familias también. Claro, hacía hincapié el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en este tema, en el cuidarse no solo de las obras. La empresa a cargo de esta construcción no estaría asociada a la Cámara Chilena de la Construcción, al gremio en general, pero él, claro, destacaba que las medidas de seguridad deben ser lo más estrictas posible para evitar el contagio, no solo dentro de los trabajadores, sino que también con las familias. También le consultamos al Seremi de Vivienda y Urbanismo que estuvo en esta pauta sobre este tema, si es que hay algún tipo de resguardo o no, o exigencia especial para estas empresas, pero él nos mencionaba que claramente, por lo menos ellos tenían un protocolo importante en las que habían caudales públicos involucrados, no así los entes privados, así que esto es lo que nos dijo James Argo, Seremi del Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío. Las obras en realidad quedan bajo la tutela o bajo la fiscalización de las direcciones de obra de los distintos municipios. Sin embargo, nosotros sí en las obras, como les decía, donde hay inversión pública, tenemos una intervención mayor y es un ejercicio y un esfuerzo que hemos estado haciendo durante estos meses. Javier. Te escucho, Francisco. Sí, lo que pasa es que estamos viendo imágenes de las dos construcciones y para aclarar la información, porque la pauta se hizo en una obra que cumple,
no en la que está incumpliendo. Así que si nos puedes detallar qué fue lo que se hizo en esa pauta en Brisas del Sol. Exactamente, vamos a hacer la diferencia porque se puede confundir. La pauta de la mañana se hace en una empresa constructora que es la empresa Valmar, y donde se muestra todo el protocolo que se está siguiendo para el no contagio de los trabajadores y evitar precisamente las situaciones que ocurren, por ejemplo, con la empresa constructora que está a mi espalda. Entonces, en la mañana fuimos a esa pauta y aprovechamos de consultarle por este tema, pero claramente en ese lugar había un protocolo bastante bien establecido por lo que pudimos ver durante la mañana. Al ingreso había la entrega de guantes, de mascarilla, la sanitización al menos de los pies al ingreso, también bastantes medidas de seguridad en los casinos, la distancia social que se buscaba tener mientras se desarrollaba el trabajo. Entonces claramente es las dos caras de la moneda, una donde se busca potenciar las medidas de seguridad de los trabajadores y otra que lamentablemente tenemos noticias negativas con respecto a la situación que se vive en esta construcción, que no sería asociada de la Cámara Chilena de la Construcción, pero sí pone, por supuesto, en la palestra el tema de el contagio de las personas en la construcción, un rubro donde claramente el contacto y mucha gente trabaja en espacios bastante reducidos, y de ahí a que se busque evitar este tipo de casos como el que ocurre en este lugar donde hay 250 personas que están en observación. Sí, exactamente. Atrás tuyo está el edificio entonces que tiene las obras paralizadas debido a este brote. A ver si nuestro camarógrafo puede mostrarnos la panorámica en vivo para dimensionar esta obra, Javier, y nos vas contando. Sí, bueno, a diferencia de la otra obra donde había movimiento en la mañana, donde los trabajadores estaban con mascarillas, donde había espacios para la sanitización, donde había lavado de manos, distancia entre los comedores, es lo que justamente no habría en esta obra que ustedes ven en imágenes, donde claramente los trabajadores ya no son parte de esta obra porque están en cuarentena, están en observación. Entonces sería normal tener el ruido propio de una construcción, pero claramente la autoridad de salud detectaron no solo estos casos, sino que también falencias en los protocolos que se deberían seguir en este tipo de obras, teniendo en cuenta la cantidad de personas que está trabajando en este lugar. Son 250 las que están en observación. Entonces podría ser uno de los brotes más grandes de la región del Biobío, y actualmente esta obra está paralizada, no hay nadie trabajando, excepto un guardia que estaba en la entrada, pero obviamente no entrega mayor información sobre lo que está ocurriendo en este lugar. Obviamente tampoco está autorizado, pero hay muchos también que están pendientes de esta situación, como los contratistas, que son los que prestan los servicios también para la construcción de este edificio, y entonces es una cadena la que empieza a quedar, entre comillas, paralizada, porque no solo los trabajadores directos de la empresa son los que están en cuarentena, sino que también algunos que prestan servicios en esta obra, que claramente hoy está vacía de personas y que se espera, por supuesto, los resultados o ver la situación final de las personas que están en observación, y si es que hay más casos positivos de los 9 que fueron detectados. Constructora GIR Spa, la que se vio involucrada en este brote y la que tiene todos los protocolos y fue visitada por las autoridades, es una obra de Valmar en el sector de Brisas del Sol. Para terminar, señalar de que estas obras se siguen ejecutando, esto no se detiene, han sido criticados por ahí los empresarios inmobiliarios, pero Concepción es una zona sin cuarentena y mientras se cumplan los protocolos, la verdad es que el trabajo sigue. Muchas gracias, Javier, por el contacto. Ok, Francisco, buenas tardes.